Bien, entonces, como les indicaba hace un momento, cada área, cada segmento del ventrículo izquierdo, especialmente, tiene eh, una representación en cuanto a lo que son las derivaciones del corazón, ¿no? Saber siempre que si yo encuentro una alteración, un ejemplo, una OT invertida, pensando en una isquemia suprepicárdica, esta T invertida sí o sí tengo que encontrar en dos derivaciones, no puede ser en una, no me sirve de nada. O el supradesnivel, lo mismo, ¿no? Si veo un supradesnivel y veo en una y en la otra no, no es significativo. Sí o sí tiene que haber las dos derivaciones que representan, ya sea el septo, ya sea la cara anterior o la cara lateral, las que se encuentren afectadas. Muy bien. Por otro lado, vamos a continuar viendo algunos datos importantes referentes al síndrome coronario. Ahora, lo más importante para todos ustedes es la conducta que deben de tomar. No estoy hablando mucho del síndrome coronario sin elevación del segmento ST porque les recalco, no es una emergencia, es una urgencia, pero bueno, pues no les va a llevar con prontitud a una necrosis por parte del corazón, pero el síndrome coronario con elevación del segmento ST sí. Por eso es que aquí colocamos énfasis en esta alteración para poder evitar complicaciones y que mi paciente lamentablemente llegue a una insuficiencia cardíaca. Dentro de la valoración de los pacientes con síndromes coronarios del segmento ST, lo más aconsejable es siempre utilizar aspirineta, que es un antiagregante plaquetario. Dependiendo desde luego la presentación, acá en Bolivia tenemos de 100 miligramos, pero en otros países generalmente tienen de 85 miligramos. Entonces, lo que tú tienes que hacer una vez que tienes este tipo de pacientes es inmediatamente darles aspirineta 400 miligramos de forma inmediata. Posteriormente vamos a canalizar, vamos a tener un acceso a una vía para cualquier eventualidad, vamos a colocarle oxígeno si se quiere oxígeno al paciente, vamos a también de repente utilizar morfina en algunos casos excepcionales cuando está o se encuentran en esta etapa. Ahora, por otro lado, el dinitrato, lo mismo, a veces no lo tenemos al alcance, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estos fármacos que en cierto sentido nos van a ayudar a mejorar la hipoperfusión de un lugar específico. En algunos casos, si no tenemos para nada una unidad de coronario, tengo que referirlo al paciente a otro hospital donde sí le puedan brindar una mayor atención. Bien, entonces el tratamiento es diferente y eso es lo que la anterior clase algunas de sus compañeros me decía, doctor, ¿qué le parece la mona? No, la mona que prácticamente es una abreviación de la conducta que se puede tomar al paciente, no mantener el oxígeno, la morfina. Entonces son situaciones que a veces no siempre lo vas a utilizar porque, bueno, es muy raro encontrar esas alteraciones y también es no muy común encontrar estas alteraciones en el cambio electrocardiográfico, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que preocuparnos? Cuando ese dolor generalmente supera los 15 a 20 minutos. Sabemos que dure mayor tiempo y esté más permanente ese dolor, me va a indicar de un problema de tipo cardíaco como tal. Pero si dura un segundo, 10 segundos, que a veces nos dicen los pacientes, eso no tiene mayor preocupación, ¿no? En el sentido de que no se va a relacionar con algún problema a nivel lo que es la alteración en el paciente. Ahora, ustedes dirán, ¿y cuándo va a ser para mí significativo? ¿Cuándo va a ser el supradesnivel significativo? ¿Cuándo va a ser el infradesnivel significativo? ¿Desde cuánto voy a tener que preocuparme? Entonces, es por eso que nace esta pequeña explicación donde nos dice lo siguiente, ¿no? Que si el segmento ST supe un cuadradito, porque un cuadradito, recuerden, es igual a 0,1 milivoltios, 1 milímetro en altura, estoy hablando. Si el segmento ST sube 1 milímetro aproximadamente en dos o más derivaciones de extremidades, ¿no? Sabemos que las derivaciones de extremidades son ABF, ABR. Entonces, por ende, estos pacientes que tienen esta alteración, es mejor tener mucho cuidado con lo que es la alimentación. Por otro lado,
mencionarles que si este supradesnivel asciende 2 cuadraditos, automáticamente, si vemos esto en 2 derivaciones contiguas, el paciente está sufriendo un infarto. Por ende, hay que tomar una conducta al respecto. Muy bien. Siempre nosotros tenemos que ir midiendo estos supradesniveles. Ahora, si ven que el segmento ST, como les decía, sube 2 cuadraditos, automáticamente este hecho que se suba 2 cuadraditos del segmento ST normal y a nivel precordial, tenemos que nosotros pensar de que está existiendo una alteración dentro de lo que es el funcionamiento normal de tus actividades o las actividades de lo que es el paciente. Por otro lado, tenemos las enzimas cardíacas, ¿no? Las enzimas cardíacas también nos van a ayudar en el diagnóstico. ¿Y qué enzimas pedimos? Pedimos CPK, CPKMB, pedimos podemos pedir, mioglobina, troponinas, entonces podemos pedir un sinfín de laboratorios, pero lamentablemente no los tenemos al alcance. La troponina es prácticamente un componente, una proteína, como su nombre lo indica, que se libera ante lo que es la muerte celular. Por lo tanto, la troponina cuantitativa nos ayuda dentro del diagnóstico. La CPK, desde luego, viendo los valores de diferencia tanto a nivel de hombre y mujer, también la CPK nos puede conllevar algún problema. Pero muy importante saber que cuando nosotros estamos pensando que el paciente se está infartando, automáticamente no solamente tenemos que pedir estas enzimas cardíacas, sino también un electrocardiograma o en todo caso pedir un ecocardiograma si se diese el caso y si estuviera al alcance el estudio como tal. Vamos a ir viendo esta imagen muy interesante que a veces nos lleva a orientarnos mejor en el manejo del síndrome coronario. Sabemos que cuando el paciente viene a la consulta o a emergencias con un dolor típico y, bueno, factores que me pueden ayudar a pensar en esto, automáticamente nosotros vamos a poder evitar algún grado de error. Miren, por un lado, algo importante, acá tenemos, están representadas por diferentes letras las ondas. Por ejemplo, A es la mioglobina, perdón. B es las troponinas. C son lo que son las troponinas como tal, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos que ir viendo esto. Un ejemplo, la mioglobina se dice que es el resultado más específico ante un infarto agudo de miocardio. Pero si ven, prácticamente a la 1, a las 2 horas de 100 se está elevando la mioglobina, ¿no? A partir de porque esta representación vertical es, bueno, pues por días. Por lo tanto, podemos ver que casi al 1 o 2 días se está nuevamente elevando la mioglobina, es cuando yo puedo hacer el estudio de laboratorio como tal, ¿no? Pero fíjense, en este caso las troponinas no se elevan al momento, ¿no? Todavía tarde en reaccionar, pero lamentablemente también tiene que cuidarse bastante, puesto que las troponinas también pueden llevar algunos falsos resultados. Por lo tanto, siempre hay que tratar de agotar, de pedir estos laboratorios para tener una idea de todo y dar una mejor, de repente, tratamiento para el paciente, ¿no? Miren la CPK, un ejemplo, la CPKMB, que está representada por las letras C, lo mismo, ¿no? Miren, aumenta lentamente, pero generalmente a las horas, todavía 3, 4 horas, una vez introducido, bueno, pues o detectado la alteración en el paciente. ¿Cuál es la conducta en estos pacientes? Fácil. Esto es lo que ustedes tienen que saber siempre ante cualquier eventualidad. Si yo tengo un paciente que se está infartando y que no tengo un centro para hacer la intervención coronaria percutánea o la angioplastía y angiografía, si quieren, que es lo mismo, si yo tengo un paciente de esta índole, yo tengo que inmediatamente veo que el paciente está pensando en un infarto, tengo que hacer un electrocardiograma. Pero ese momento, violentamente, tengo que hacer el electrocardiograma. Si veo que sí, con el electrocardiograma mi paciente confirmo que se está infartando y hay supradesnivel o infradesnivel,
Sabemos que el infradesnivel no nos importa porque, bueno, pues hay tiempo. En este caso solamente estamos hablando del supradesnivel. Si veo que mi paciente se está infartando y mi centro tiene una unidad de coronario donde se puede hacer la intervención coronaria percutánea, pero en el lapso de menor a 120 minutos, excelente. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú como paciente que estás o persona que estás teniendo un infarto, como médico ustedes tienen que ver esto, ¿no? De poder referirlo al paciente o en todo caso, si tienen las condiciones, realizar la coronario y angioplastía de la arteria que está siendo comprometida, ¿no? Pero 120 minutos. Si yo no tengo al alcance una unidad de coronaria, no tengo al alcance una intervención coronaria como tal, automáticamente yo tendré que referirlo al paciente a un hospital de mayor complejidad, sabiendo siempre de que puede existir algún otro daño que se presente. Ahora, muy importante va esta explicación. Si en mi centro, un ejemplo, no tengo para nada una unidad de coronaria y la unidad de coronaria está lejos, entonces, y tienes al alcance un trombolítico o fibrinolítico, que es lo mismo, puedes tú administrarlo, ¿no? Los trombolíticos o los fibrinolíticos son fármacos que me ayudan a disolver rápidamente el trombo, si es que el trombo fuese la condicionante de ese infarto como tal. Por lo tanto, una vez que yo realizo la administración del fibrinolítico, yo puedo solicitar un ecocardiograma, ¿no? Un ecocardiograma para ver si es que la utilización de lo que es los diferentes fármacos para poder disolver este trombo intraarterial, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, pues referirlo al paciente si es que no hubiera reversión como tal y siempre pensando en hacer, desde luego, tomar una conducta apropiada a lo que uno presenta, ¿no? Por otro lado, tenemos esta imagen de acá, donde mi centro cuenta con una intervención coronaria, pero cuenta con una unidad de coronaria. Entonces, en 10 minutos yo prácticamente ya puedo hacer el estudio, hago un estudio electrocardiográfico de 12 derivaciones y al ver que tengo, bueno, pues en mi centro inmediatamente lo puedo, desde luego, puedo hacer la intervención coronaria percutánea sin ningún problema. Bien, entonces estoy viendo que si tengo el acceso, desde luego, el procedimiento, se lo va a hacer más antes, pero si no, no. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Y todos dirán cuáles son los trombolíticos, ¿no? Los trombolíticos son fármacos que, como les decía, me ayudan a disolver los trombos a nivel intracardíaco. Es una segunda opción de tratamiento. Si tú no tienes al alcance una unidad de coronario, no tienes al alcance una unidad para poder resolver esta obstrucción total de la arteria, yo puedo utilizar trombolíticos, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y cómo voy a usar los trombolíticos? ¿Y cómo de repente hay en mi centro, quiero utilizarlo, cómo lo voy a utilizar? Siempre, mientras más antes utilices el trombolítico, mejor respuesta vas a tener. Se dice que en la literatura se dice que si tú haces la aplicación de estos trombolíticos para disolver el coágulo que esté condicionando esta obstrucción o esta alteración, prácticamente yo tengo que ver este punto muy importante que es la utilización de estos trombolíticos. Entonces, si es menor de las 6 horas, excelente, aplaudimos la utilización de los trombolíticos. Si es menor a 3 horas, igual lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente algunas personas no están de acuerdo dentro de lo que es la utilización de los trombolíticos por su efecto hipotensor, pero siempre hay que pensar en el sentido de salvar al paciente antes del mismo beneficio como tal. Por lo tanto, los trombolíticos, no se olviden, pregunta de examen, los trombolíticos usamos solamente ante pacientes que de repente no tienen pues una situación donde ellos puedan continuar con el tratamiento como tal, ¿no? Y hay indicaciones, como les decía, para usar los fibrinolíticos, una clasificación 1A referente a la evidencia del uso de este fármaco, nos está mostrando que aparentemente eh, eh, la utilización
puede hacerse dentro de las 12 horas, antes de las 12 horas, pero es mentira, lo recalco, no es así. Hoy en día esto ha cambiado y mientras más temprano utilices estos trombolíticos, mejor resultado vas a tener por parte del paciente. Por otro lado, también puedes utilizar los trombolíticos en ausencia de contracciones, en ausencia de contraindicaciones a pacientes con, bueno, pues un infarto agudo de miocardio como tal. Entonces hay que tener en cuenta que siempre que tengamos estas alteraciones es bueno tener, ¿no?, al alcance alguna otra forma para poder no entorpecer tal vez la fibrinolisis en el momento que se realice. Bien, ahora algo importante también, les decía que la aparición súbita de un bloqueo completo de extrema izquierda también puede orientarnos a pensar en un infarto como tal. ¿Tú puedes utilizar los fibrinolíticos? Sí, si no hay nada al alcance, bueno, pues una opción para poder hacer el tratamiento como tal. Se puede usar los fibrinolíticos prehospitalarios, sí, antes de cualquier procedimiento puede hacerse, no hay ningún inconveniente. Por otro lado, el infarto de la cara posterior tiene una recomendación 1C, o sea, ¿qué quiere decir? Que automáticamente este paciente que se está infartando, automáticamente me va a pedir que de repente tome otra conducta al respecto, ¿no? Por otro lado, hay otra indicación, clase 2B prácticamente de recomendación, nos indica que aquellos pacientes que aún así haber mejorado bastante ese flujo y también haber mejorado la distribución de la sangre, automáticamente tenemos que pensar que si ustedes utilizan los fibrinolíticos dentro de las 12-24 horas, puede ser que no disuelvan el trombo, puede ser que no les sirva la utilización de los trombolíticos. Por lo tanto, este paciente que de repente sigue con la sintomatología, lo más sugerente es que nomás realicen una coronaria, una intervención coronaria percutánea, es lo más aconsejable, porque se dice que una vez que nosotros usamos los trombolíticos, tenemos estos trombolíticos, van a actuar rápidamente, de forma inmediata, pero lamentablemente la utilización, el tener un espacio tal vez mucho más tranquilo, conlleva a mayor gasto tal vez para poder realizar un tratamiento como tal. Muy bien, entonces, ustedes dirán, y doctor, ¿y en qué momento solamente utilizan los fibrinolíticos? Los fibrinolíticos solamente utilizan ustedes ante lo que es el síndrome coronario con elevación del segmento 7. No pueden utilizar en el infradesnivel. ¿Por qué? Porque en el infradesnivel sabemos que hay una ligera obstrucción, perdón, hay una obstrucción casi total, ¿no? Por lo tanto, tienen tiempo para poder solucionar eso y el paciente es raro que se complique con un infarto como tal. Por lo tanto, esa observación mínima, pero desde luego en el sentido de saber qué condiciones pueden haber con la utilización de los fibrinolíticos. Se dice que se debe utilizar los fibrinolíticos, tiene una clase prácticamente 3C de la utilización de los mismos en pacientes asintomáticos y la verdad eso no existe, ¿no? Ya que si yo tengo un paciente que no tiene síntomas y en algún momento dado empieza a haber cambios por parte de lo que es la utilización de estos fibrinolíticos, yo puedo suspender también la administración como tal. Bien, lo que les decía, no se debe utilizar en pacientes con depresión del segmento 7, no debemos hacer eso jamás. No hay intención, o sea, los fibrinolíticos nos están ayudando a resolver una obstrucción total que está implicando un mayor compromiso por parte de los diferentes órganos, como ser, bueno, pues que el corazón mande y que en su momento no exista ninguna alteración y que posteriormente se presente alguna alteración en cuanto a lo que es el flujo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para iniciar los trombolíticos o los fibrinolíticos? Que es lo mismo en aquellos pacientes que, bueno, pues están cursando con infarto y ya llevan buen tiempo evolucionado, ¿no? No tienen el alcance a la intervención coronaria percutánea, que es lo más ideal, pero bueno, si no lo tienen, no hay problema. Se ha visto que su mayor utilidad o su mayor eficacia
se ha presentado dentro de lo que son las 3 horas del colegio. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar en lo siguiente, que estos trombolíticos, mientras más rápido los utilicemos, mientras más pronto lo vengamos a colocar, mayor probabilidad la digresión o en todo caso la arritmia que se presente en ese momento, que se ha visto desde luego con esta pandemia, que vamos teniendo el cuidado dentro de lo que es la administración de estos fármacos como tal. Bien, chicos, vamos a quedar acá, ya estoy cansado, no nos falta muchos, muy poco lo que nos falta para terminar, acá ya terminamos. Tengo algunas dudas, las clases para el examen final, ¿hasta cuándo es? ¿Sabe alguno de ustedes? ¿Saben hasta cuándo? ¿Cuándo es el examen final de cardiología? ¿Para cuándo lo han programado? Creo que es día 2, doctor. 2 de diciembre está, ¿no? Pero me mandaron un comunicado que las clases son hasta el 27 de noviembre, algo así, las teorías. O las notas a que subirlo hasta tal fecha, algo así me estaban comentando su nuevo coordinador que no le entendí la... Yo leí el mensaje y era las notas para la práctica tenían que ser hasta el 20, si mal no me engaño, y las clases teóricas sí son hasta el 27. Ya, pero de ustedes su examen es el 2, o sea, 27, 28, 9, más o menos. Sí, creo que va a dar. Creo que va a ser factible. A ver, déjenme ver que para poder ver tiempos, su última clase sería el 25 de ustedes, ¿no? Y el 2 sería su examen, ¿correcto? Bien, entonces no hay problema. El 18 les voy a, bueno, tenemos 2 clases más, entonces vamos a continuar, vamos a terminar este tema y entramos a insuficiencia cardíaca la siguiente semana. ¿Listo? Hola. ¿Sí, Doc? Sí, doctor. Listo. Un minuto, chicos. Dígame. Ya. 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 Que tiene que controlar la frecuencia cardíaca, pues doc. Si está fibrilando, entonces lo más aconsejable es darle tal vez digoxina. Si tienen digoxina, EB le puede pasar para controlar la frecuencia cardíaca, porque puede ser que se taquicardice más y puede producirle un infarto, ¿no? Entonces, si es que está con la frecuencia cardíaca aceptable, está dentro de lo normal, bueno, puede entrar, ¿no? Pero el detalle es que si está anticoagulado, porque si está anticoagulado, les va a empezar a sangrar bastante, ¿no? Ya, si no está anticoagulado no hay problema, entonces la única preocupación sería la frecuencia cardíaca, pero que no sea mioda. No, por eso, la fibrilación es una arritmia, pues, doc. Entonces, lo que tiene que hacer, que no le dé amiodarona, porque si no está anticoagulado, tal vez ya tiene trombos intracardíacos. Entonces, para nada utilizar amiodarona. Lo que puede darle para bajar la frecuencia rápido es digoxina. La digoxina viene en ampollas de 1.5 miligramos. Le puede pasar media ampollita nada más y con eso ir viendo, ¿no? Hasta 3 veces puede pasar la digoxina y le va a ir bajando la frecuencia cardíaca y así no va a llegar a un problema más serio. Sí, solamente digoxina, dígale nomás. Digoxina, media ampollita que le pase. Media ampollita de digoxina que le pase si es que está muy elevada la frecuencia cardíaca, dígale, doc. Nada más. ¿Ya? Listo. Chao, chao. Ya. Bien, chicos, entonces vamos a quedar acá, ¿listo? Ya, doctor. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.